Muy buenas tardes a todas, a todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a la segunda predicación dominical aquí en Agua Viva. Voy a agradecerles que tomen su guía de predicación bíblica, la doblen y la guarden, porque no vamos a predicar ese mensaje que seguía en la serie de mensajes pastorales que estamos predicando. El día de hoy, el Señor pone en mi corazón llamarlos a oración todos los días de esta semana, pidiendo por la paz del mundo, pidiendo por la justicia y misericordia de Dios, por cada familia, así israelita como iraní. Dios es amor. Él no hace acepción de personas. Él, el mismo que le dijo a Jonás: mira, tú te dueles por una planta que murió. Entiende que yo me duelo por los seres que he creado en Asiria. Dios miraba a los asirios como una bendición, porque son creación suya. Para Dios no hay blancos y negros. Para Él no hay pobres y ricos. Dios no hace acepción de personas. Y su palabra bendita enseña que para Él no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Somos uno en Cristo Jesús. Nosotros debemos orar por la paz de Jerusalén, pero también por la paz de Teherán, y pedir al Señor que Dios, en su gracia y misericordia, bendiga a un pueblo que, escuchen bien, era visto como la salvación de Israel en los tiempos bíblicos. ¿De dónde vendría la salvación cuando Israel estaba esclavo en Babilonia? De Ciro el Grande, del imperio medo-persa, del pueblo persa, el mismo que hoy es Irán. Y así lo veían. ¿Por qué vinieron magos del oriente a saludar a nuestro Señor Jesús? Los magos eran una casta sacerdotal entre los persas. ¿Por qué dijo el Señor: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? Porque el paraíso era un concepto persa, o sea, de los mismos que hoy son sus enemigos. De Persia vino la salvación. Ciro el Grande salvó al pueblo de Israel de la esclavitud de Babilonia. ¿Por qué hoy los persas son los enemigos? Porque más allá de esas historias, hemos permitido que la vida de las naciones la decidan las ambiciones de personas, la decidan los odios y los intereses de otros. Y no son intereses ideológicos, ojalá lo fueran, o religiosos, son más respetables. No, son los intereses mezquinos del posicionamiento en una región donde el petróleo es fundamental. Y es peor todavía el enriquecimiento que buscan quienes con la industria militar forman guerras para vender armas. Y no armas como las que usábamos aquí en México. Hasta Jesús Adrián le hizo una canción: a la carabina 30-30 que los rebeldes portaban. Y decían los maderistas: ah, no es de Jesús Adrián. No, porque Jesús Adrián es más para acá, ¿no? Y aquella, ¿se acuerdan que decía: con mi 30-30 me voy a marchar a engrosar las filas de la rebelión? Bueno, la 30-30 costaba un dinerillo. Las espadas en los tiempos de las cruzadas costaban un dinerillo. Pero los misiles que hoy lanzan unos contra otros, los drones con que se atacan, ¿se imaginan los millones de dólares?
Miren, piensen por un momento, ¿cuánto se haría por la educación en el mundo con lo que gastan en esas guerras? ¿Cuánto se haría por la salud, la investigación médica? ¿Cuánto se haría? ¿Cuánto se haría por la alimentación de comunidades en hambrunas? Y estos sueltan millones de dólares y los estallan en el aire. Pero eso sí, se llevan vidas. Nosotros no debemos, como hijos de Dios, tomar partido en ignorancia y tomar partido sin dimensionar lo que hoy es. Hoy no es Ciro el Grande, los persas, pero tampoco vive Jeremías ni vive Ezequiel en Jerusalén y en el gobierno israelita. Hoy son otros intereses. A nosotros nos toca orar por la paz en el mundo y bendecir a Irán como bendecir a Israel y pedir a Dios por cada familia, porque miren, la madre que abraza el cuerpo yerto de un hijo no es madre iraní o israelita, es una mamá, y las mismas lágrimas derramaría una madre mexicana que una madre iraní o israelita. Nosotros debemos orar, y yo les pido que lunes, martes, miércoles y jueves a las 9 de la noche nos unamos en nuestro canal de Zoom, que ya tienen ustedes el ID, y si no, pues lo pueden consultar en el boletín, y se unan a la oración. Vamos a orar por la paz en el mundo. Y el viernes, como es natural, con las velas de la menorá a las 7 de la noche de manera presencial, oraremos aquí. Por esta razón suspendimos la serie de predicaciones que teníamos programadas, porque esta noticia de última hora impacta. Miren, ¿qué puede pasar? Visto geopolíticamente. Geopolíticamente, lo primero pues es que Irán responda. Irán puede responder primero, como ya lo hizo esta mañana, cerrando un estrecho que permite el paso del 20 al 25% de hidrocarburos del mundo. Si lo cierra Irán, como ya lo hizo o ya anunció que lo haría, entonces vendrá una crisis económica al mundo entero, a todos. Yo sé que en México decimos, incluyen las tortas de tamal, pastor. No inmediatamente, pero tarde o temprano las tortas de tamal, claro que entrarán en inflación. Es una crisis mundial. ¿Qué otra opción tiene? Atacar las 22 a 23 bases militares que tienen los Estados Unidos. Y obviamente de hacerlo, ya lo dijo el presidente Trump, vendría una guerra mayor. La otra opción que tiene es estimular de nuevo el terrorismo. Y entonces la guerra de guerrillas, lo que puede hacer el débil. ¿Cuál fue la apuesta de los Estados Unidos? Es la apuesta del grandote. Imagínense un señor grandote, fuerte, musculoso, miren, y agarra y a un chaparrín, ¡pum!, le pone uno, pero de esos buenos. Puede ser que el chaparrín, ya sintiendo la fuerza del golpe, pues ya hace como que no había nada y se va, puede ser. Pero hay de chaparros a chaparros, y ahora sí miren para acá. Porque puede haber un chaparrillo que diga, pues, te respondo aunque me des más. Solo Dios sabe. Hay odios en esta guerra ancestral. Por el año 1000 antes de Cristo, el Papa Urbano II llamó a las cruzadas. Oigan esto. Dijo: vengan los fieles y vamos a sacar a los infieles, se refería a los musulmanes, de las tierras santas, y en nombre de Dios fueron a cometer atrocidades, sembrando un odio que a la fecha persiste.
Así que no debe sorprendernos como cultura judeo-cristiana por qué tanto odio de los musulmanes. Gracias a Dios, los iraníes son del sector musulmán más pequeño. ¿Ven? Son los chiitas, entonces ellos son más pequeños en número. Pero Islam es Islam. Hoy en la mañana, como a las 7 tiempo de México, se reunieron los representantes de la Liga Árabe para ver qué respuesta van a dar. La mayoría de los países árabes no quieren entrar a una guerra, pero en esos momentos algo que viene a tu mente es: ¿quién controla el mundo? ¿Cierto? Y vamos al primer texto que quiero pedirle a Dios que lleven en su corazón. Salmo 29, versículos 10 al 11. No lo busquen en sus guías de predicación bíblica porque esas son para el domingo que entra. Búsquenlo en la Biblia o en su celular, nomás no aprovechen para chatear. Aquí estoy checando, doctora. Sí, porque al son de que ahí voy a buscar el texto en la Biblia, le dan una repasadita al WhatsApp. No, si mañas son mañas. Bueno, entonces busquen en la palabra de Dios, en el Salmo 29, lo que el Señor dice. A mí siempre me ha inspirado esta palabra de Dios y me ha dado paz, y le pido al Señor que dé paz a todos ustedes. Dice la palabra: el Señor preside en el diluvio. ¿Saben por qué? Porque diluvio es sinónimo de caos, de desorden, de azar, de incertidumbre. Un diluvio significa una manifestación de la naturaleza sin guardar el orden, sin guardar las leyes. Un diluvio es un desorden. Y cuando vivimos algo como lo que estamos viviendo, hay una sensación de incertidumbre. Y les digo algo de la manera más profesional, no como pastor, como una persona dedicada por 40 años a las ciencias del comportamiento humano. Mata más la incertidumbre que la misma guerra. Hace daño. A veces prefieres una mala noticia a la incertidumbre, aún en temas delicados como la salud. Te dicen: tienes una enfermedad tal, y tú dices: ay, por lo menos ya sé que tengo. ¿Por qué decimos eso? Porque la incertidumbre es peor, mata. Y lo primero que tú y yo necesitamos es saber que en Dios no hay incertidumbres. Él preside en el diluvio, dice su palabra. Y claro, vienen preguntas como: ay, pastor, ¿y si Dios preside en el diluvio, por qué permite atrocidades como estas? Bueno, esa es una pregunta que no es fácil de responder. Pero los hijos de Dios nos abrazamos a una fe, a una convicción. La convicción es esta: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. 2, a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. 3, Dios lleva cuenta de nuestras lágrimas en una redoma y no permitirá que una sola lágrima caiga inútilmente. En otras palabras, lo que Dios hace o permite siempre será una bendición al final. Esa es una fe con la cual nos asimos a una esperanza. El otro camino es la incertidumbre. Si este mundo está regido por una u otra persona, si hay un grupo político que al final es el que determina las acciones, si son los intereses de lo que llaman el gobierno oscuro, el gobierno oculto, que pudiera estar detrás aún de autoridades tan poderosas como el presidente de los Estados Unidos o
el presidente de la Unión Europea. A uno le da miedo pensar, ¿y entonces quién gobierna? Dios dice que Él gobierna. Señor, pero ¿por qué entonces estos hacen esto y aquello? La respuesta de Dios sería que hasta donde Él lo tolera. Miren, hubo un hombre, chaparrito él, y no es por presumir, se llamó Napoleón. Y de ser un soldado de poca monta, llegó a ser no solo el emperador, sino casi el dueño de Europa, con excepción del invierno ruso, al que no pudo vencer. ¿Saben cómo acabó en una isla? Casi loco. Pero si no les es suficiente, 300 años antes de Cristo, hubo uno de veras grande. Se llamó Alejandro Magno. No había ejército que venciera a Alejandro. ¿Y saben qué lo mató? Un mosquito chiquitico, un mosquito lo picó. ¿Sí? Un mosquito. Un mosquito. No lo pudieron vencer ejércitos. No hubo un general que lo bajara de su hermoso caballo. Un mosquito. ¿Sabe qué nos enseña eso? Lo que la palabra de Dios dice. Que el Señor es Rey de reyes y Señor de señores. Díganme un solo pelao, uno solo de la historia que esté aquí. Alarico, Atila, hicieron temblar a Roma, la Roma que los césares construyeron, haciendo temblar al mundo. ¿Dónde está? ¿Qué fue de ellos? Fueron consumidos como nada. Aún los últimos, del lado alemán Hitler, del lado de los aliados MacArthur, ¿dónde están? Esa es la verdad. Y no es un deseo, pero en el tiempo de Dios, los que ahora dictan o creen dictar el destino del mundo, igual tendrán que comparecer ante el Señor y darse cuenta de que al final somos polvo y nada más. Pero mientras tanto, pues ahí nos tienen con el susto, si no vemos la Biblia, porque la Biblia dice: Dios preside en el diluvio y se sienta como rey para siempre, y Él dará poder a su pueblo. ¿Y cuál será ese poder? La paz. En estos momentos lo mejor es la paz. Miren, en uno de los eventos tristes de todos esos bombardeos, cuando golpearon un hospital, en una construcción cercana estaba una señora. Cae el misil o el dron o lo que haya caído ahí y medio destruye mucho. Donde ella estaba no fue destruido, pero tenía que correr al refugio, pues en la carrera le da un infarto. No la mató un misil, la mató el miedo. Y no juzgar eso, ¿verdad? Porque nosotros no imaginamos lo que debe ser el miedo que produce el estallido de una bomba de esas, ¿no? Lo más que tenemos de repente es acá en Tultepec los cohetes, ¿no? Pero con eso tenemos suficiente. La verdad es que no tenemos nosotros ni idea de lo que será eso. Así que no es juzgar, pero sí es decir, ¿cómo puede el miedo acabar más que una misma arma? Y ahora quiero dirigirme a los jóvenes que están aquí. Y si no están sus jóvenes aquí, en un ratito les pasan este mensaje. Miren, Dios en su bondad, en su infinita misericordia, Él nos enseña que cuando el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia, el Señor mandó a Jeremías a decirle sobre todo a los jóvenes: cuando lleguen allá a Babilonia,
cuando los amarren y los esclavicen, cuando los despojen de todo, sigan edificando casas, sigan plantando viñas y sigan dándose en casamiento, tengan hijos e hijas. Imagínense los jóvenes que iban atados en esas redes donde los llevaban los caldeos. Imagínense, después de haber sido despojados, de ver que mataron a papá y mamá, imagínense cómo iban, cómo oyeron esas palabras. Pues algunos hasta como una burla. Que edifique casas, voy de esclavo. Que es lo mismo que algunos de ustedes pueden pensar, chicos. Mamá, papá, ¿y vale la pena estudiar y esforzarme tanto? Cuando una guerra podría comenzar y acabarlo todo. Yo recuerdo con cariño a los niños en Londres, mientras los Stukas nazis, los aviones, bajaban bombardeando Londres. Los niños estaban en sus escuelas, los niños tenían camaritas antigases y aprendían que 2 más 2 son 4, con sus caritas medias cubiertas por las mascarillas antigases y listos para oír la alarma y correr al refugio antiaéreo. Y cuando pasaba el peligro, admiro a los niños y a los maestros que regresaban frente a un pizarrón empolvado a decir: entonces, ¿en qué tabla nos quedamos? En la del 3, 3 por 1, 3, 3 por 2, a 6. ¿Ven? Y seguían. ¿No es admirable? Chicos, señoritas, ustedes deben seguir sus sueños. Deben defenderlo. Dios da poder a su pueblo, Dios da poder con paz. Imagínense cuántas personas en la Segunda Guerra Mundial, que duró 6 años, 1939 a 1945, cuántas personas habrán pensado: ¿y para qué estudiar? El mundo se va a acabar. El mundo no se acabó. Lo que se acabó fue el mundo para los que pensaron que se iba a acabar el mundo. Como dijo Martin Luther King, pastor cristiano: aunque yo fuera a morir mañana, todavía hoy escribiría un libro y todavía hoy plantaría un árbol. Es decir, uno no debe renunciar a su esperanza jamás. El Señor dice: perdimos la esperanza y fuimos del todo destruidos. Chicas y chicos, la mayor fuerza antimisiles para ustedes aquí en México son sus sueños. Abrácenlos más que nunca, con todo el alma, créanlos y persíganlos. ¿Saben por qué se los digo? Oigan, porque estos viejos, sus abuelos y sus padres, si nos tocara vivir un tiempo de guerra, Dios nos guarde de eso. Si nos tocara vivir una tercera guerra mundial, Dios nos guarde de eso. Estos viejos, sus abuelos y sus padres, aguantaremos lo que sea con una sola esperanza: que termine y ustedes sigan con un mundo bendecido. Así viviremos y así enfrentaremos esto. Así que es muy importante que ustedes abracen, defiendan sus sueños, luchen por ellos. Miren, vayan al segundo texto que les pido, guarden en su corazón en estos días. Es San Lucas 21, 28. San Lucas 21, 28. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús, hablando de estas guerras y tantas cosas, dijo en el versículo 26 de San Lucas 21, antecedente, versículo 26:
desfalleciendo los hombres por el temor. Fíjense, ¿desde cuándo dijo el Señor? Destruye más el miedo, destruye más la incertidumbre que un misil. No permitan el temor, no den lugar al temor. Aférrense a la palabra de Dios y crean con todo su corazón. Dijo el Señor, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Ahora sí el 28, todos lean conmigo. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Dios llama a hacer lo que Él hizo en Cristo Jesús. Dice la Biblia que cuando el Señor iba a Jerusalén para enfrentar la muerte, para enfrentar la cruz, para dar su sangre por nosotros, dice la Biblia que Jesús afirmó el rostro. Y cuando el traidor llegó con los soldados y preguntaron los soldados quién es Jesús, él dijo, yo soy. Y lo dijo con tal contundencia, con tal divino poder, que dice la Escritura que los soldados cayeron ante el yo soy. Jesús dijo, yo soy, con dignidad. Y así vivió y enfrentó la muerte. Y cuando iba a ser crucificado, le ofrecieron el vinagre, el vino corriente, el vino que usaban como un acto de supuesta misericordia para narcotizar un poquito a los crucificados y que no sufrieran tanto. ¿Y saben qué hizo Jesús? No quiso el vino. ¿Y saben por qué no lo quiso? Porque Él no quería dar su vida en esa actitud de indignidad. Él afirmó el rostro. Chicos, señoritas, escuchen esto. Una flor es tan hermosa, es tan esencial y profundamente hermosa, que aun cuando la pisan, emana perfume. ¿Saben por qué? Porque no podría emanar otra cosa. Porque su ser pleno es belleza. Y hasta en la muerte una flor despide perfumes. Así hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas, dijo el poeta español Miguel Hernández. Así, Jesús nuestro Señor cantó encima de los fusiles y en medio de las batallas. Él afirmó el rostro para ir a Jerusalén. ¿Y saben cómo debemos vivir estos días de incertidumbre, de rumores de guerras? Que Dios quiera el Señor guarde. Dios permita que China no entre en apoyo a Irán o Rusia. China hasta ahorita ha hecho solo protestas diplomáticas. Esta mañana el gobierno chino dijo que protestaba porque los Estados Unidos incumplieron acuerdos de la Organización de las Naciones Unidas. Pero China tiene grandes negocios con Norteamérica. Lo mismo Rusia. Dios quiera que no comience una guerra de mayor nivel. Pero ocurra lo que ocurra, pase lo que pase, no solo en las guerras, sino en tu vida personal, en tu vida profesional, en tu vida amorosa. Número 1, erguíos, levantad vuestra cabeza y saber que el Señor vendrá y nos salvará. Y afirmas tu rostro y vives con dignidad lo que venga a tu vida. Y como una flor
aún en la muerte, emana perfume. ¿No hizo eso Jesús? ¿No dio un beso al que lo entregaba? Cuando vio a aquel que venía y le dijo el Señor, con un beso entregas al Hijo de Dios. Y el Señor recibió ese beso. ¿Saben por qué? Porque el Señor nos enseñó que hay que erguirnos y levantar nuestra cabeza. Y cuando dijeron los soldados, ¿quién es? Él dijo, yo soy. Vamos, le dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan, vamos, se acerca el que me entrega. Y se puso de pie, después de haber orado en el Getsemaní, después de haber hablado con Dios Padre. Se puso de pie y de frente recibió a esos crueles. Chicas y chicos, ustedes son la razón por la que los viejos aguantaríamos lo que fuera, por la esperanza de que ese tiempo que Dios quiera que no llegue, pero si llegara, con la esperanza de que ese tiempo termine. ¿Se imaginan 6 años en la Segunda Guerra Mundial? 50 millones de muertos. ¿Se imaginan países como Holanda, Bélgica, París, en Francia? 6 años sufriendo la guerra. Y así iban a la escuela, trabajaban, tal como el Señor dijo, sigan edificando casas, sigan plantando viñas, sigan dándose en casamiento, multiplíquense y no se disminuyan. Esa es la segunda verdad que debe estar en tu corazón en estos días. Y la tercera verdad es esta: Dios nos ha sellado. Apocalipsis 7:3. Este es el versículo por el cual le doy gracias a Dios de tener la frentezota que tengo. Solo cuando leo Apocalipsis 7:3 le doy gracias a Dios por la frentezota que tengo. Compañeros de dolor, únanse a mi gratitud, porque dice la palabra de Dios en Apocalipsis 7, versículo 3, que un ángel subió de donde sale el sol y dijo a los ángeles que estaban preparados para hacer daño a la tierra y al mar. Dice, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hasta que hayamos sellado a las siervas y a los siervos de Dios. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En qué parte del cuerpo? Ahí está. Ahí está. Qué triste hubiera sido que por tener una frentecita llegara el ángel. No le veo la frente. He oído que hay personas que se van a sacar sangre, bueno, para análisis, no para venderla, cosas así, y que entonces les dicen, es que no te encuentro la vena, y ahí les andan picando por el codo, por acá, porque no le encuentran la vena. ¿Han oído esa expresión? Imagínense qué triste que el ángel dijera, es que no le encuentro la frente. El Señor diciéndole, ya sellaste a Julito, el más bonito de los hijos de Amparito, y el ángel, es que no le encuentro la frente. ¿Creen que pasaría eso? Chequenla, amigos de la provincia y otros lugares del mundo. Ahí está. ¡Qué bonito! De esas frentes que hasta se te antoja, porque díganlo, si no, nomás como es el pastor se aguanta. Pero son de esas frentes que dices, ay,
Y así el ángel, no, qué sé yo te voy a poner, casi como paisaje, un mural, mi Orozco, mi Diego Rivera, pintó algo así. Dios va a poner un sellote. Bueno, y a ustedes también. De hecho ya lo puso. Efesios 1:13 dice que ya lo puso. Dios ya te selló. Tú tienes un sello. Miren, quiero contarle esta historia especialmente a los jóvenes, a las señoritas que están aquí, y los que no tengan a sus hijos aquí, llévenle esta historia. Miren, ha habido guerras toda la vida, y hubo una guerra en Bosnia, y vino un ataque, un bombardeo, destruyó mucho de la ciudad, y un hombre talentoso, chelista, violonchelista, Smailovic, estaba como todos escondido en su casa. ¿Quién no? Después del bombardeo él se asomó por la ventana y vio que un hombre bueno, dueño de una panadería, sacó lo que quedaba de pan para repartirlo entre la gente. Y él pensó, qué buen hombre, da lo que tiene. Pero yo no tengo nada. Y en eso vino otro bombardeo. Y la panadería junto con ese hombre bueno fueron destruidos. Y ya no había quien diera pan. Pero Dios puso en su corazón un pensamiento. Yo no tengo pan, pero claro que tengo algo que dar. Mi violonchelo, mi música. Y salió al teatro bombardeado. La fotografía que tomó la reportera de CNN quedará siempre en la historia. En el teatro bombardeado tomó su violonchelo y comenzó a ejecutar las notas hermosas del concierto para violonchelo de Marcelo del Renacimiento. Y esas notas infundieron a la gente en Bosnia paz, esperanza. Era como decir a todos, nos pueden despojar de mucho, pero nunca de lo que amamos. Y el pueblo de Bosnia celebró a Smailovic, a ese violonchelista, que él dio lo que tenía. Muchachos, ni guerras, ni rumores de guerras deben arrebatarles lo que ustedes son. Bueno, ni sus padres siquiera, ni el mundo de los adultos, ni las maldades de la gente. Nada debe de privarles de su verdadero tesoro, lo que ustedes verdaderamente son. Smailovic era un artista y su arte no iba a depender de bombardeos. Él tenía que dar lo que era suyo, como la flor, ¿se acuerdan? La flor que aún al que la pisa le regala perfume. Y sepan que son sellados, que han sido sellados, que llevan un sello en sus frentes, un sello que no se ve, y un sello, la verdad, del que a veces dudamos, porque a veces decimos, pastor, ¿usted cree que yo voy a estar sellado cuando yo he vivido tal o cual maldad? Yo sé que no lo mereces, yo no lo merezco tampoco, pero bendito el nombre de Dios, que nuestra salvación no es porque la merezcamos, sino por su amor y su infinita misericordia. Porque si Dios no ama, entonces sí estamos en medio de un diluvio y un caos. Pero Dios es amor y Él no hace acepción de personas. Él defendió a Siria, Él mandó a Jonás
Él lo metió en un gran pez para enseñarle que debía ir a predicar del amor de Dios a Siria. Y los asirios eran crueles, pero eran hijos de Dios. En Irán están los hijos de Dios, lo mismo que en Israel. Dios bendiga a Israel con paz. Dios bendiga a Irán con paz. Dios bendiga al mundo con paz. Porque no es de méritos, y menos usar las religiones como argumento de las mezquindades, que son las verdaderas causas de las guerras. Dios los ama. Y chicas y chicos, ustedes han sido sellados, no sufrirán daño. Dios los va a guardar. Pero es importante que no se hagan daño a ustedes mismos con pensamientos negativos, que no se hagan daño con la incertidumbre, que ustedes crean que en verdad hay un sello en sus frentes y que Dios guardará a los suyos. Quiero invitarlos a orar y voy a pedir a mi esposa que venga para que juntos como familia oremos pidiendo bendición para cada familia de esta iglesia. Porque cuando Lomis y yo oramos por nuestros hijos, por vos y por Jesse, por cierto, ruego su oración por Josué, porque él sufrió un esguince el día de ayer. Ruego su oración por él para su recuperación. Pero cuando Lomis y yo oramos por nuestros hijos y oramos por nuestros nietos, también lo hacemos por sus hijos y por sus nietos. Así que inclinen su rostro y oremos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque en tu amor y en tu misericordia tú nos das tu palabra preciosa. Y en tu palabra preciosa nos hace saber de tu amor y de tu misericordia. Padre, bendícenos con paz. Tal como tu palabra dice, tú presides en el diluvio, tú te sientas como rey para siempre y tú bendices a tu pueblo con paz. Pedimos por la paz del mundo, por la paz en Irán, por la paz en Israel, en los Estados Unidos, en todo lugar del mundo, pero especialmente, como tú, Señor, entiendes, pedimos por la paz en nuestra patria, en México, en cada hogar, en cada familia. Y yo ruego, junto con mi esposa, como siervos tuyos, por la paz en cada hogar, por la bendición y el cuidado tuyo en cada familia de nuestra iglesia. Bendícenos con paz. Padre bendito, te damos infinitas gracias, Señor, por este tiempo en que venimos a alabar y a bendecir tu nombre. Gracias, Señor, porque sabemos que en medio de todas estas situaciones que estamos viviendo, tú estás con nosotros, Padre. Tú has prometido estar con nosotros siempre y sabemos, Padre, que en esa confianza tú nos guardas, tú nos proteges. Padre bendito, yo te ruego que bendigas a cada una de las familias que están aquí, que tu mano bendita y poderosa sea con cada una de ellas, con sus hijos, con sus familiares, Señor, y que, Padre, tú siempre nos guardes en el hueco de tu mano. Te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria y te agradecemos todo en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén. Y hermanos, como familia pastoral, como padres y abuelos, los bendecimos con la bendición que el Señor mandó a Aarón que bendijera a su pueblo. Yevareje Adonai, Benishmereja Yael, Adonai Panakbeleja, Bijuneja Yisa, Adonai Panakbeleja, Beyashem Leja, Shalom. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer
su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Que Dios así los bendiga, bendiga nuestros hogares, que no estalle una guerra más grande, pero que si ocurre, Dios guarde a su pueblo y así cubra y bendiga a tu familia. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Da un aplauso al Señor.